Hola a todos mis queridos amigos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien y con muchas ganas de sumergirnos en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, uno que involucra amor, secretos, y como si fuera poco, una boda en la mágica Italia. Sí, estoy hablando de ese romance que creíamos conocer, o quizás que solo habíamos intuido, y que ahora, boom, se revela en todo su esplendor. Prepárense porque vamos a hablar de Met, y de esa boda secreta que ha capturado la atención de tantos. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Imaginen la escena: Italia, tierra de arte e historia, pasta deliciosa y por supuesto, de historias de amor apasionadas. Pues bien, resulta que dos personas que conocemos, o al menos cuyas vidas públicas seguimos de cerca, decidieron dar un paso crucial en su relación de la manera más íntima y a la vez más impactante posible con una boda secreta. Y cuando digo secreta, me refiero a realmente secreta. Nada de alfombras rojas, flashes de cámaras por doquier, ni anuncios previos. Un evento para unos pocos elegidos, lejos de los focos, pero que sin duda, ha generado una ola de preguntas y especulaciones. ¿Quiénes son Met? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión tan privada? Y lo más importante, ¿cómo es que una noticia así, a pesar de los esfuerzos por mantenerla en privado, termina saliendo a la luz y conquistando nuestros corazones? Vamos a empezar por el principio, o al menos por lo que hemos podido averiguar. Met, para quienes no los conozcan, son dos figuras públicas que, de una u otra manera, han estado en el ojo del huracán mediático. Sus caminos, aunque quizás no siempre explícitamente conectados en las noticias, de alguna forma se cruzaron, y el resultado es esta hermosa noticia de su unión. A menudo, cuando hablamos de celebridades o figuras públicas, tendemos a pensar en sus relaciones como algo prediseñado para el espectáculo, para ser consumido por el público. Pero lo que nos demuestra esta historia es que incluso en el mundo de la fama, el amor verdadero puede florecer en la discreción, en la intimidad, y puede elegir caminos inesperados. La decisión de una boda secreta no es algo que se tome a la ligera, ¿verdad? Piensen en las presiones que a menudo rodean a las uniones de personas conocidas. La expectativa de una gran fiesta, de una cobertura mediática exclusiva, de las fotos perfectas que adornarán las portadas de las revistas. Y sin embargo, y Met optaron por el camino contrario. Eligieron priorizar su conexión, su momento, su compromiso mutuo, por encima de las apariencias o las demandas externas. Esto, para mí, ya dice mucho de la solidez de su relación. Es un mensaje claro de que lo que tienen es lo suficientemente fuerte y real como para no necesitar la validación o el aplauso del público. Es un acto de valentía en un mundo que a menudo nos empuja a compartir cada faceta de nuestras vidas. Y luego está la elección del escenario: Italia. Italia. Cada rincón de ese país evoca romance. Podríamos imaginarlos en una villa toscana bañada por el sol, con viñedos centenarios como testigos. O quizás en un pequeño pueblo costero de la costa amalfitana, con el azul intenso del mar de fondo. O quién sabe, a lo mejor fue en un jardín secreto en Florencia, rodeados de esculturas y la esencia del Renacimiento. La verdad es que los detalles de la ceremonia son, como era de esperar, escasos. Pero la elección de Italia como lugar para sellar su amor no hace más que añadir una capa de magia y romanticismo a toda la historia. Es como si hubieran elegido el escenario perfecto para una obra maestra de amor, una donde ellos son los protagonistas indiscutibles y el escenario, un cómplice silencioso. La propia Italia, con su historia de amor épicas y su belleza intrínseca, se convierte en un personaje más en esta narrativa. Ahora, ¿cómo es que una noticia así, tan cuidadosamente guardada, termina llegando a nuestros oídos? A veces son los pequeños detalles que se escapan, un comentario sutil, una foto que parece inocente pero que al mirarla con lupa, revela algo. Otras veces son amigos cercanos o familiares que con el corazón lleno de alegría, comparten la noticia con alguien de confianza, y así, la bola de nieve comienza a rodar. Lo fascinante es cómo la información, a pesar de los esfuerzos por contenerla, encuentra su camino. Y en este caso, la noticia de la boda secreta de Met en Italia, lejos de ser un escándalo, se ha recibido con una ola de cariño y buenos deseos. Es como si el público, al ver la autenticidad de este acto, se contagiara de la felicidad de la pareja.
Tal vez en un nivel es UBC. Consciente, todos anhelamos historias de amor que se sientan genuinas y privadas, en contraste con el constante despliegue público que a veces vemos. ¿Qué nos enseña esta historia? Para empezar, nos recuerda que el amor, en su forma más pura, puede ser privado. Que no todo lo que es importante en la vida de una persona tiene que ser un evento público. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de los momentos íntimos, de los compromisos que hacemos desde el corazón y no para satisfacer expectativas externas. Y sobre todo, nos da una dosis de esperanza. En un mundo a veces tan ruidoso y superficial, la idea de un amor que florece en la discreción, que se celebra en la intimidad, es profundamente reconfortante. Nos recuerda que la autenticidad y la conexión real son lo que realmente importa, más allá de la ostentación o la atención mediática. Piensen en los detalles que sí hemos podido entrever. Quizás algunas publicaciones crípticas en redes sociales, fotos de paisajes italianos que coinciden con rumores, o incluso la ausencia temporal de uno de ellos de sus compromisos habituales. Son estas pequeñas pistas las que, cuando las juntas, pintan un cuadro fascinante. Es como ser detectives de historias de amor, analizando cada detalle para llegar a la verdad emocional detrás de todo. Y la verdad en este caso es que y Demet han decidido dar un paso enorme en su relación, y lo han hecho a su manera, eligiendo la intimidad y la belleza de Italia para hacerlo. La forma en que la noticia se filtró, o cómo se mantuvo en secreto hasta cierto punto, añade otra capa de intriga. ¿Fue un amigo bien intencionado? ¿Una foto casual tomada por un turista y que luego se hizo viral? La incertidumbre en este caso, solo aumenta el atractivo de la historia. La revelación de esta boda secreta es, en sí misma, una historia. ¿Cómo pasó de ser un evento privado a una noticia que resonó? ¿Hubo una filtración intencionada o accidental? ¿Fue una decisión de la pareja compartirlo una vez que la ceremonia ya había ocurrido? Las respuestas exactas probablemente se queden con ellos, y eso está bien. Lo importante es el resultado, una pareja que se ha unido, que ha elegido un camino especial para celebrar su amor, y que ahora, probablemente, disfruta de los primeros días de su matrimonio en una burbuja de felicidad. Esta decisión de compartirlo después de forma controlada, podría ser una estrategia para recuperar el control de la narrativa, para mostrar al público que aunque optaron por la privacidad en el momento crucial, no tienen nada que ocultar y están felices de compartir su alegría. Y es precisamente esa burbuja la que me parece tan hermosa. Imaginar a Y y Demet, quizás desayunando en una terraza con vistas a un paisaje italiano, riendo, disfrutando de la tranquilidad de ser marido y mujer, sin la presión de tener que posar para las cámaras o de responder a preguntas incómodas. Es una imagen idílica, ¿no creen? Y es una imagen que, por muy íntima que sea, nos llega a todos y nos inspira. Es la materialización de un sueño para muchos, poder celebrar uno de los momentos más importantes de la vida de forma auténtica y personal, rodeados de belleza y amor, lejos de las miradas invasivas. En definitiva, la historia de Demet y su boda secreta en Italia es un recordatorio de que el amor puede ser tanto público como privado, pero que su esencia siempre reside en la conexión genuina entre dos personas. Es un cuento moderno que, a pesar de su discreción inicial, ha logrado conquistar el corazón de muchos por la autenticidad y la belleza de la decisión. Nos ha mostrado que incluso en medio del escrutinio público, es posible crear momentos de profunda intimidad y significado. Es una historia que nos habla de elecciones valientes, de priorizar lo personal sobre lo público, y de encontrar la felicidad en los detalles más pequeños y significativos. Nos enseña que la verdadera felicidad no se mide por la cantidad de atención que recibe, sino por la profundidad y la autenticidad de las conexiones que creamos. La elección de Italia como escenario añade una dimensión extra a esta historia. Italia es sinónimo de romance, de pasión, de una cultura que celebra la vida y el amor en todas sus formas. Es fácil imaginar las calles adoquinadas, la deliciosa gastronomía, la música melódica, todo contribuyendo a crear un ambiente de ensueño para una boda. La forma en que la noticia se difundió también es interesante. A veces en la era de las redes sociales, es casi imposible mantener algo completamente en secreto. Sin embargo, la forma en que se ha gestionado esta noticia, permitiendo que se filtre gradualmente, en lugar de ser un anuncio oficial masivo, le da un aire de misterio y exclusividad que ha cautivado a muchos. Es como si la pareja, al tener un control parcial sobre la difusión de la noticia, pudiera compartir su alegría sin sentirse abrumada por la atención. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre
La presión que a menudo recae sobre las figuras públicas para vivir sus vidas de manera pública. La expectativa de que cada evento importante, cada relación, sea un espectáculo para el público puede ser agotadora. La decisión de I. Demet de celebrar su boda en privado desafía estas expectativas y reafirma su derecho a tener momentos íntimos y personales. Es un acto de empoderamiento, de reclamar su privacidad en un mundo que a menudo se siente invasivo. Hemos analizado los posibles escenarios, la logística de una boda secreta, y las emociones que esta noticia evoca. Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que esta historia es un hermoso recordatorio de que el amor, en su forma más verdadera, es un viaje íntimo entre dos almas. No importa si el mundo lo sabe o no, lo que importa es la conexión, el compromiso y la felicidad que comparten. La elección de Italia, con su aura de romance eterno, solo subraya la profundidad de este compromiso. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por esta fascinante historia. Hemos desgranado los misterios, hemos imaginado los escenarios, y hemos sentido la emoción de un amor que se celebra en secreto y con una elegancia italiana incomparable. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las bodas secretas, si creen que son una buena opción para las figuras públicas, o qué les parece la elección de Italia como escenario. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos con mucho cariño. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden dejarle un gran pulgar arriba, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que ama las historias de amor y los misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias que nos hagan soñar y reflexionar. Hasta la próxima.